Por envejecimiento cerebral vamos a entender un par de cuestiones bien básicas y elementales. La primera es que el principal factor de riesgo para presentar un envejecimiento cerebral es el curso inexorable de la edad, ¿cierto? Y esto se traduce en un concepto que llamamos pérdida del dominio dendrítico o del conexionado neuronal, que en definitiva es consecuencia de la pérdida de corteza cerebral, de parénquima cerebral, producto de este paso del tiempo sobre el cerebro. Obviamente nos vamos a encontrar con conceptos que tienen que ver con envejecimiento normal y patológico, y ahí es donde apunta esta clase básicamente a entender dos patologías que están asociadas a envejecimiento. En el envejecimiento normal hay un par de cuestiones que también pueden ser reversibles con la prevención, y es ahí donde nuestra profesión tiene mucho que decir en términos de abordaje que cada vez están más documentados, abordaje de tipo preventivo y de tratamiento incluso de algunas patologías o de prevención de algunas patologías neurodegenerativas. El córtex cerebral y su relevancia con la disfunción o función cerebral. ¿Alguien ha podido o tiene noción, por ejemplo, de las consecuencias que tiene la pérdida de masa cerebral o de conexionado neuronal en los pacientes? ¿Alguien ha tenido o ha enfrentado por lo menos un vecino, un amigo, y diga, mira, está con demencia, está con Alzheimer, está con Parkinson? ¿Qué características tienen esas personas? ¿Profe? ¿Sí? En general, lo más común es la pérdida de la memoria Muy a largo bien, plazo. muy bien. ¿Quién más podría decir algo? Lo que está puesto acá es la relevancia que tiene la pérdida de una parte del cerebro que llamamos córtex cerebral, y que es un tejido nervioso que cubre la superficie del hemisferio cerebral. Esto ya es materia que ustedes saben, por eso la voy a pasar muy rápido. Tiene funciones de la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio, la decisión, ¿ya? El juicio crítico, que es muy importante ahora que se viene el 19 de diciembre, una votación, ¿cierto? Echamos mano a esta estructura para la toma de decisiones de forma racional, ¿cierto? Cuando ustedes eligieron su carrera, también la toma de decisiones tiene ese sustrato. Esta delgada capa de materia gris tiene aproximadamente 10.000, y aquí el cerebro no se anda con chicas, ¿cierto? 10.000 millones de neuronas y cerca de 50 trillones de sinapsis, para que ustedes se hagan la imagen más o menos del conexionado neuronal. Para hablar en términos más modernos, hablamos del conectoma, ¿cierto? Está profusamente circunvolucionada, o sea, tiene surcos, porque está contenida en una cavidad que es rígida, que no permite expansión de este tejido, y este continente es el cráneo, ¿cierto? Y por lo tanto, la estrategia que ha usado el sistema de forma evolutiva es plegarse, ¿cierto? Y estos pliegues son los que en un ejercicio teórico, si uno lo extendiera, el cerebro en todos sus pliegues alcanzaría una superficie relativa a 2.500 centímetros cuadrados. Por lo tanto, es una estructura muy notable dentro de la evolución del sistema nervioso, me refiero. Ya pegado. Bueno, su compañero hablaba de algunas deficiencias de tipo cognitiva, como la pérdida de memoria, pero también están las otras, ¿cierto? Alteraciones que son un poco más
espectaculares y mucho más burdas, como son el riesgo de caídas. Acá presento en la diapositiva dos personajes que ustedes recordarán que fueron muy bullados, ambos de edad avanzada y que sufrieron caídas en plenos actos, ¿cierto? Donde fue muy visto, ¿cierto? El primero es el fallecido Fidel Castro, y el segundo el presidente de España, el expresidente de España, que saben que dimitió. Y esos son ejemplos clásicos, ¿cierto?, de lo que ocurre a avanzada edad cuando se va perdiendo la coordinación motora, cuando hay incluso patrones de sueño alterados que tienen consecuencias con la ejecución de movimientos gruesos, ¿ya? Ocurre una disminución de peso y volumen cerebral, o sea, el parénquima cerebral empieza a perder masa, y esta pérdida de masa es lo que a nivel cerebral se traduce básicamente en una pérdida progresiva de conexionado neuronal. Hay una disminución de hormonas que también es concomitante y que también tiene que ver mucho con esta pérdida de neuronas, los estrógenos y progesterona en el caso de las mujeres, y empiezan a acusar ciertos déficits cognitivos e incluso motores que tienen que ver con esta disminución hormonal, en el caso nuestro en la andropausia, cercano a los 55 años de edad, testosterona y andrógeno. Básicamente hay una alteración entonces del eje hormonal de crecimiento y factor de crecimiento insulínico en somatopausia para ambos casos, hombres y mujeres, lo cual también tiene un sustrato muy, y una correlación muy importante con la pérdida de masa de córtex cerebral o de sustrato de córtex cerebral. Es importante recordar que a propósito de esta evolución que tiene el córtex cerebral con la edad, esta imagen lo que va a mostrarles a ustedes es que esto de que haya una poda neuronal o de que haya una optimización del conexionado neuronal es una cuestión que es filo y ontogenéticamente muy conservada en los mamíferos. Y el ser humano no escapa a esto. Y esta eliminación de conexiones neuronales no utilizadas y el desarrollo de funciones superiores en el adulto sigue más o menos una línea muy clara a través del tiempo. Esto está puesto de los 5 a los 20 años de edad. En rojo está mostrando la mayor cantidad de sustancia gris y en azul la menor cantidad de sustancia gris, entendiendo la sustancia gris como aquella zona del córtex cerebral donde están mayormente concentrados los núcleos, los somas, perdón, de las neuronas, ¿cierto? Tiene un patrón de maduración caudal rostral y tiende a madurar en años más posteriores el córtex frontal, donde se empiezan a notar, ¿cierto?, algunas diferencias en la capacidad de juicio crítico, en la capacidad de decisiones. Básicamente, cuando hablamos de una persona madura en términos de cerebrales, estamos afrontando, ¿cierto?, o estamos mirando el córtex frontal, y aquí está puesto el córtex prefrontal dorsolateral, que es una de las estructuras del cerebro que tiene una maduración un poco más tardía en hombres y mujeres. Ya, esta es otra forma de verlo, ¿cierto? El volumen de sustancia gris que va y tiene como se dijo en la diapositiva anterior, caudal rostral, y las últimas estructuras en verse más maduras en términos de conexión neuronal de un árbol dendrítico, de un dominio dendrítico bien profuso, son las partes frontales de nuestro cerebro, la corteza prefrontal dorsolateral particularmente. Esta es una animación que muestra entonces cómo ocurre este estadio de maduración. Básicamente lo que está ocurriendo es que la poda neuronal de estas conexiones que no se utilizan o que son demandan una gran cantidad de energía para su mantención. El sistema, desde el punto de vista evolutivo y funcional, es muy pragmático y elimina aquellas conexiones que no
se van a usar, o que tienen menos uso, ¿cierto? Y por lo tanto, de ahí que en los primeros estadios de maduración es muy importante cuando nosotros somos niños, hay ciertas ventanas de crecimiento del sistema nervioso, particularmente el sistema nervioso central, que son muy críticas, donde la alimentación, la estimulación y todo lo que nosotros sabemos tiene una importante marca en la maduración del córtex. Esto obviamente es lo que se empieza a acusar con la edad, y obviamente el sustrato que nosotros adquirimos en edades más jóvenes es lo que nosotros tenemos de reserva después para el envejecimiento. Y cuando el sistema empieza a envejecer, y particularmente el sistema nervioso central empieza a envejecer, ocurre lo que podemos señalar o podemos mostrar en esta imagen, donde hay un envejecimiento cerebral diferenciado. ¿Ah? No todas las partes del cerebro envejecen por igual, hay algún tipo de evolución de esta marca de envejecimiento, y hay regiones cerebrales que se reducen en volumen con la edad, y hay regiones cerebrales con mínima reducción del volumen cerebral mirado desde la edad. ¿Ah? Entonces, las primeras en verse afectadas, o una de las que nota mayor cambio con la edad, están puestas acá, destacadas en negro, ¿cierto? Caudado, hipocampo, cerebelo y regiones frontales muestran una reducción de volumen tanto en sección transversal como longitudinal con la edad, es decir, hay una marca bastante notable ahí. Los gráficos de acá para cada uno de ellos, el núcleo caudado, el córtex prefrontal lateral, los hemisferios cerebrales y el hipocampo, están puestos en un gráfico que muestra la edad versus el ajuste volumétrico en centímetros, ¿cierto? Entonces, a medida que pasa la edad, estos núcleos empiezan a perder una gran cantidad de masa, de volumen, y eso está asociado directamente a una pérdida de unidades neuronales. Por otra parte, el córtex entorrinal, el córtex parietal, temporal y occipital están relativamente conservadas con la edad. Cuando uno hace, por ejemplo, o ve una resonancia nuclear magnética de cerebros envejecidos, denme un segundo. Ahí pasa el ruido. El córtex entorrinal, parietal y temporal y occipital se ven menos disminuidos en volumen que las anteriores. Esto obviamente tiene un correlato a nivel conductual, a nivel de expresión y de clínica de estos sujetos, y por lo tanto van a mermar la funcionalidad del paciente que ha envejecido. Siguiendo con el mismo artículo, hay habilidades cognitivas que están menos conservadas, y hay otras que definitivamente declinan, ¿cierto? Todas las medidas de función cognitiva muestran un decline con la edad, excepto, dice este artículo, el conocimiento de palabra, la cual puede incluso en algunos casos mejorar. Si ustedes ven acá la edad versus un Z-score de rendimiento, lo que está mostrando en rojo es que este conocimiento de palabras incluso pudiese conservarse con la edad, e incluso, como dice el artículo, mejorar. Pero todo lo demás, la velocidad de procesamiento de palabra, la memoria de trabajo y la memoria a largo plazo, es lo que declina de forma notable con la edad, ¿no? Y es por eso que vemos lo que decía su compañero, ¿cierto? Hay pacientes que rápidamente es notable, y ellos mismos lo van percibiendo, está una autopercepción también, de que la memoria a largo plazo algo cambia dentro de su cerebro, de su interior,
relatan los pacientes que hacen que esta memoria de largo plazo no sea la misma que tenía años atrás, y esto se debe básicamente a esta disminución del parénquima cerebral, básicamente de la sustancia gris, que representa la pérdida de cuerpos celulares, cuerpos neuronales. La pérdida de sustancia blanca también es importante. Nos centramos básicamente en pérdida de sustancia gris. Ahora bien, estas marcas de envejecimiento que yo las he pasado muy rápido y que están, y que hay toda una teoría de envejecimiento desarrollada para explicar lo que anteriormente hemos visto de forma muy somera. En el caso del sistema nervioso central, configura un grupo de patologías que en su conjunto denominamos patología neurodegenerativa. Hay una degeneración del sistema nervioso central que se traduce en una enfermedad, una patología. Aquí he puesto algunas y obviamente vamos a revisar, como les decía, dos de ellas. Pero si ustedes echan una rápida mirada a esto, aparte del denominador común de que se trata de una patología neurodegenerativa, no solamente está afectando, ¿cierto?, a estructuras del encéfalo, sino que además de la médula espinal, ¿cierto? Y esto es relevante porque generalmente cuando nosotros pensamos en patología neurodegenerativa, estamos pensando en lo que está más, donde la expresión clínica es sustantivamente diferente a un sujeto que no la presenta. Con esto quiero decir que una enfermedad de Alzheimer, una enfermedad de Parkinson versus un sujeto normal, las diferencias son a ojo desnudo. No hay que ser neurocientífico, no hay que ser kinesiólogo, no hay que ser un biólogo especializado en estas materias para darse cuenta que la expresión, el movimiento, el rendimiento cognitivo de los pacientes con enfermedad neurodegenerativa, ver aquellos que no la presentan a una misma edad, mismo sexo, es dramático. Y esta patología neurodegenerativa, hasta lo que nosotros conocemos, ¿cierto?, al día de hoy, hay ensayos que están hablando de que habría en algunos casos tratamiento curativo para estas dos patologías. Como vamos a ver más adelante, y particularmente en la enfermedad de Parkinson, las dos estrategias más usadas tienen hasta ahora una perspectiva de dar una mejor calidad de vida a los sujetos. En el caso de la enfermedad de Alzheimer, es una cuestión muy parecida. Los tratamientos no han resultado ser de lo más sólidos en términos de revertir la enfermedad, puesto que estos son tratamientos paliativos. Ya se han ensayado algunas cosas que pudiesen incluso retrasar el curso de la enfermedad, ¿ya? Estas son enfermedades progresivas, lentas, de cursos lentos en el tiempo. Estos pacientes pueden durar mucho tiempo. Es una pregunta que nos hacen repetidamente en la clínica cuando atendemos pacientes, cuando los pacientes ya están diagnosticados y se derivan a rehabilitación. Los mismos pacientes y los familiares están preguntando constantemente cuál es el curso de esta enfermedad. Y vamos a ver en el caso de Alzheimer que está estratificado, ya está muy claro cuáles son las etapas por las cuales va a ir pasando de forma más o menos clásica un paciente que presente. Una de las cuestiones que nosotros vamos a aprender es que a esta pregunta que está puesta acá, la verdad es que uno podría responder de forma taxativa con un sí o un no, ¿cierto? Esta es una pregunta que tiene una respuesta directa, ¿ya? Y como vamos a ver nosotros, no sé si se escucha bien. ¿Se escucha bien? Me apareció un diálogo acá. ¿Me escuchan bien ustedes?
Profe, ¿podría repetir lo último, por favor? Que ahí se cortó un Ah, poco. perfecto, sí, me llegó un... Les decía que esta es una pregunta que tiene una respuesta eh, directa, es decir, aquí podemos contestar sí o no. Yo los quiero llevar básicamente a, no los quiero llevar a la respuesta, sino que les quiero explicar algunas cuestiones que son del todo interesantes para que ustedes puedan por sí solos responder esto. Si todos envejecemos por igual, entonces deberíamos tener en términos eh, clínicos la evidencia de que el fenotipo de envejecimiento es más o menos homogéneo en la población mundial. Y esa fue una pregunta científica que se hizo hace algún tiempo atrás, y lo que muestra la evidencia es que hay ciertas zonas que están marcadas en este mapa que tienen la mayor proporción de eh, personas de ambos sexos centenarias por habitante. Es decir, hay una mayor proporción de gente que logra llegar y sobrepasar los 100 años de edad. Y estos son los que están colocados acá. Está Loma Linda en California, en los Estados Unidos, está Costa Rica con una ciudad muy importante que es Nicoya, Sardinia en Italia, Grecia y Okinawa en Japón. Estos 5 puntos donde se ha detectado una mayor proporción de la población que logra sobrepasar de forma cronológica los 100 años de edad, tienen algunos denominadores comunes que son compartidos en estos 5 puntos. Bajos niveles de estrés, una alimentación basada en cierta cantidad y calidad de alimentos, una rica vida social, una actividad física bastante notable, importante, ¿cierto? Un consumo de agua y de hidratación que también hace muy notable a estos grupos. Sin entrar en el detalle de cada uno de ellos, si ustedes quieren más detalle, yo se los puedo entregar después de la clase, pero estos, estos puntos azules o blue zones, que se llama, o zonas azules, dentro del mapa del globo terráqueo, indica que a esta pregunta de si todos envejecemos por igual, todo indica que esto no es una respuesta afirmativa. O sea, no todos estamos envejeciendo por igual. Y hay algunas pruebas, ¿cierto? No sé si ustedes se acuerdan de prácticamente hubo un revuelo nacional, porque en algún momento este señor que está acá, don Nicolás Mosquever, era ministro en ese momento, reveló su edad. Y ustedes lo ven ahí con 45 años. En cambio, este otro señor que está ahí, que ustedes lo deben conocer mejor, que es el vocalista de un conocido grupo, tiene 50 años. Entonces, cuando usted mira los fenotipos de envejecimiento, claramente pareciera en todo indicar que no todos envejecemos por igual. Si uno mira esa imagen y asocia esto, algo dice o algo está sonando en la evidencia de que el envejecimiento puede ser modificable. Ahora, ¿qué cosas modifican el envejecimiento? ¿Cierto? Este caso de estudio de Sardinia, como recordamos Sardinia en Italia, arrojó que estos centenarios tenían algunos comportamientos que son derechamente o están en línea causal con la longevidad, ¿ya? Y en este gráfico lo que está mostrando básicamente uno de los aspectos más notables y más conspicuos que tenemos nosotros, que es nuestra alimentación, ¿cierto? La base de alimentación, no solamente del grupo de Sardinia en Italia, sino que de los otros 4 grupos o zonas geográficas que comparten estas características,
es que hay un rico consumo en dieta mediterránea, independiente si se trata de un grupo en Italia, de un grupo en Japón, un grupo en Costa Rica, en Estados Unidos o en Grecia. Básicamente, si uno compara las dietas, tienen más o menos, en términos porcentuales, esta distribución que ustedes están viendo en pantalla. Por lo tanto, parece ser que el envejecimiento tiene mucho que ver con lo que nosotros consumimos diariamente, ¿ya? Ahora, para responder esto en términos un poco, no estoy diciendo que este trabajo que les voy a mostrar va a responder directamente la cuestión, pero se han hecho algunos intentos por saber si esto también, aparte de los mecanismos epigenéticos que pudieran estar gobernando la longevidad, pudiese haber algún gen asociado a longevidad. Y es así como el año 2017 esta revista, este trabajo también está puesto en su correo, yo se los pasé, les voy a decir básicamente cuáles son las partes de este paper que me interesa revisar con ustedes. Pero aquí es donde surge y los autores muestran por primera vez evidencia de que si uno quiere contestar seriamente esta pregunta, debería irse a revisar aspectos genéticos que estuvieran involucrados. Se hizo el análisis material genético de 1904 muestras de cerebros humanos sanos. Se constató la presencia de TMEM106B, que es un gen que interfiere negativamente en el córtex frontal del cerebro, principal zona de actividad neuronal, ¿cierto? Como habíamos visto anteriormente, recuerden ustedes que el córtex prefrontal, el dorso lateral, fue específicamente una zona de alta actividad sináptica. Y el córtex frontal del cerebro de las personas con la variante de riesgo del gen presentan una apariencia 12 veces más envejecida que el córtex del cerebro de 8 individuos que no la tienen a la misma edad. Vale decir, parece ser que si uno contestara por qué el señor Monkeberg, a pesar de tener 5 años menos que el señor Cuevas, se ve significativamente mayor que este último, parece ser que todo indicaría que hay una base genética, aparte de la epigenética que hemos visto en las Blue Zones, que tiene que ver con actividad social, con bajos niveles de estrés, con la alimentación, con la actividad física. Parece ser que el cerebro de las personas con la variante de riesgo del gen en cuestión de TMEM106B los hace ser sujetos que desarrollan un fenotipo más avanzado de envejecimiento que aquellos que no presentan la variación de este gen en cuestión. Entonces, lo que, más allá de la metodología, que no es el caso de revisar para este curso, se hizo un enfoque genómico para cuantificar la tasa de envejecimiento en un tejido de interés. ¿Cuál es este? El cerebro. Se identificó por este enfoque genético que es este gen como la clave determinante de la edad asociada a manifestaciones de la corteza cerebral. ¿Cuáles son esas manifestaciones de corteza cerebral envejecida? Básicamente tiene que ver con capacidad de juicio crítico, planificación, toma de decisiones, ¿cierto? Pues bien, sujetos a la misma edad analizada, cerebros de sujetos a la misma edad analizada, voy a poner un caso solamente de ejemplo, un cerebro de 80 años con presencia por análisis genómico de TMEM106B, de la variante génica que hace que estos cerebros se vean más envejecidos, resulta que fenotípicamente hay una concordancia, es decir, estos sujetos presentan déficit en esas áreas que acabamos de nombrar y además fenotípicamente, para llevarlo a un caso bien conocido, ¿cierto?, pudiese ser el responsable de esta situación. Esto no quiere decir necesariamente que el señor Monkeberg, ¿cierto?, presente este gen en cuestión, porque como vamos a ver,
la multiplicidad de explicaciones para un mismo evento pueden darse en caso de envejecimiento. El trabajo, el review que yo les acabo de enviar, menciona que hay teorías de envejecimiento que pueden explicar de forma en línea causal o no, que hayan sujetos que a una misma edad se vean más añosos que otros. Esto es lo que les va a pasar a ustedes en un tiempo más, ¿cierto? Ahora se nota menos, porque ustedes tienen menos de 30 años, pero cuando digan, oh, juntémonos a los 30 años de egresado de la universidad. Perfecto, se reúnen, se ponen de acuerdo y se encuentran. Bueno, en la universidad, ustedes saben, hay unos que llegan antes, después, pero en definitiva hay un promedio de edad. Si yo saco un promedio de edad, no debería estar en primero, segundo, ¿cierto? No más allá de los 20, 21 años, ¿cierto? La mayoría de ustedes se ve prácticamente igual. A los 30, a los 40 años de egresado, ¿cierto? Ustedes van a ver diferencias. Hay unos que tienen más canas, otros que tienen menos canas, más arrugas, menos arrugas, etc. Eso es lo que se trata de responder con esta pregunta, ¿cierto? Y hay casos tan emblemáticos y notorios y espectaculares como el que acabo de mostrar acá, ¿cierto? ¿Cuál es la explicación de esto? Al parecer, hay genes que determinan que hay que podría existir un envejecimiento diferencial en los humanos. Vale decir, aquellos que presenten esta variación genética de riesgo, ¿cierto? Como dice acá, la presencia eh, de la variante de riesgo del gen TIMEM 106B. Aquellos que lo presenten, ¿cierto? Esta expresión o los niveles de expresión del gen determinan una edad cronológica distinta y dramáticamente distinta de aquellos que no presentan la variante de riesgo, ¿ya? Eso es básicamente lo que está mostrando. Y las tasas de envejecimiento entonces serían heterogéneas entre los individuos dentro de una cohorte, ¿cierto? Aquí lo que está mostrando básicamente son las características de envejecimiento genético versus años cronológicos, edad cronológica expresada en años. Si ustedes notan, el sujeto, el individuo 1 es el que está en el intermedio, ¿cierto? El individuo 3, en la línea que está más abajo, versus el individuo 2 que está en la línea continua, ¿cierto? Las características de envejecimiento genético en el sujeto 2, por ejemplo, a igual edad están mucho más pronunciadas que en el sujeto 3. El sujeto intermedio, ¿cierto?, mantiene una característica entre ambos y tiene un punto de disparo a cierta edad cronológica. Entonces, cuando se hace una regresión de esto, tomando los mismos ejes, vale decir, características o marcas genéticas de la edad o de envejecimiento versus edades cronológicas, vemos que hay individuos que aparentan ser más jóvenes que la edad cronológica actual, ¿cierto? Esto se ve mucho más marcado en edades un poquito más avanzadas de las que tiene usted actualmente, ¿cierto? Por eso es que yo no voy a colocar ejemplos con ustedes, pero a la edad mía, por ejemplo, sobre los 45, llegando a los 50, 55, que hablar de los 60, ¿cierto? Hay sujetos que se ubican en este lugar de la curva, acá abajo en azul, y hay otros que están se ven o aparentan estar más envejecidos de acuerdo a la misma edad. Esto, como digo, tiene que ver, según los autores, con este gen o con esta variante que los predispone a expresar un fenotipo envejecido mucho mayor. Ahora, esto obviamente no necesariamente tiene que ver con una apariencia física, ¿eh? Tiene que ver con funcionamiento, porque el envejecimiento es un proceso que se da de forma ubicua, vale decir, en la totalidad del sistema. Por lo tanto, no solamente hay que ver la cara, ¿cierto? No, hay que ver el organismo en su conjunto. Los individuos que muestran un nivel de expresión superior al previsto para su edad cronológica, como lo muestra
lo resaltado en rojo, exhibe una edad biológica estimada mayor que su edad cronológica. Y esto, según los autores, fíjense bien, 12 veces más envejecida que el córtex del cerebro de 8 individuos que no tienen esto. O sea, no es significativamente más alto, y la expresión fenotípica obviamente es más marcada. El córtex frontal del cerebro de las personas con la variante riesgo de este gen presenta una apariencia 12 veces más envejecida que el córtex del cerebro de 8 individuos que no la tienen. El gen responsable de que los cerebros de personas con la misma edad envejezcan a diferente velocidad parece que estaría identificado, se trata de TIMEN 106B, y una consecuencia del desarrollo o no de patología neurodegenerativa para efectos clínicos es lo que a nosotros nos interesa. Más allá si está presente o no está presente, es cómo estos sujetos a una misma edad van a presentar 12 veces más envejecidas el córtex cerebral y por lo tanto la probabilidad de la adquisición, la presentación o no de patología neurodegenerativa parece ser sustancialmente mayor en aquellos que presentan la variante R. Por lo tanto, dos considerandos importantes para la clínica. El concepto de envejecimiento diferencial, no todos envejecemos igual. Hay un gen que pudiese estar correlacionando esto en línea causal y expresa la diferencia entre la edad aparente y la edad cronológica real. Y esto es súper relevante en términos clínicos. Por neurodegeneración, entonces, ¿qué vamos a entender? Vamos a entender que hay una disfunción, una disrupción sináptica, una pérdida de funciones asociadas a esa pérdida, a esa disfunción, a esa disrupción sináptica, tomando como premisa de que a mayor conexionado neuronal de ciertas zonas cerebrales a una cierta edad, eso redunda, ¿cierto?, en una mejor funcionalidad y un mejor rendimiento en algunos casos, cognitivo, motor, de doble tarea, etc. ¿Ya? ¿Les parece si hacemos un pequeño break en estos momentos? Yo tengo las 3 de la tarde, para no hacerlo tan pesado. Volvemos a las 3:10, ¿les parece bien? Ya, profe. Ya, profe, Profe, gracias. una consulta así. Lo de